Hola amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en Fe Católica Viva. Nos da mucho gusto que nos preste el favor de su atención. Estamos en una semana especial para la vida de la iglesia. Es la semana en la que conmemoramos que el Señor está vivo, que Jesús está vivo, que sí murió, pero resucitó. Y está vivo y está con nosotros. Y en su resurrección tenemos muchos textos bíblicos que nos hablan de encuentros de Jesús resucitado con sus discípulos y que de alguna manera estos textos y estos episodios sirven como un ejemplo, digamos, de lo que es tu vida y mi vida al encontrarnos hoy con el Señor resucitado. Para ayudarnos a reflexionar de uno de estos textos, uno de los más famosos, el encuentro con los discípulos de Emaús, está con nosotros Monseñor Jorge de los Santos. Gracias, Monseñor, por estar aquí. Gracias a todos ustedes, gracias Luis. Espero que esta reflexión que vamos a hacer sobre el testimonio de que Jesús está vivo, de que Jesús resucitó, de que Jesús está con nosotros, pueda llegar al corazón de cada uno de los que nos escuchan, de cada uno de los que nos están viendo. Si le parece, Monseñor, lo que haremos es que iré leyendo como párrafo por párrafo y luego me detengo para que usted nos ayude a ir digiriendo, digamos, alguna de estas frases y palabras. Del Evangelio de San Lucas, capítulo 24. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Monseñor, primero, ¿en qué momento sucede esto? Así empieza el texto, como tal vez algunos no percibieron. El texto empieza, aquel mismo día, lógicamente se está refiriendo al día de la resurrección. O sea, se está refiriendo a ese día en que, recuerden que los evangelios fueron escritos a la luz de la resurrección. O sea, ya había sucedido todo. O sea, el evangelio escrito ya había sucedido todo. Ya había Jesús padecido, había muerto, había resucitado. La iglesia cristiana estaba creciendo en su pleno apogeo. El mensaje del evangelio se estaba transmitiendo verbalmente. Se escriben, pero ya se escriben con esa inspiración de que Jesús está vivo, de que Jesús está resucitado. Como va a contar un pasaje de la resurrección, por eso empieza aquel mismo día, que es el día que los evangelios señalan como el día después del sábado, que nosotros lo reconocemos como el domingo o el primer día de la semana. Domingo viene, el nombre viene después, pero ahí se refería como el primer día de la semana. Y es el domingo de la resurrección. El domingo de la resurrección, dice, aquel mismo día. ¿Qué más dice? Dos discípulos se dirigían a Emaús. 2 discípulos se dirigían a Emaús, es decir, se estaban alejando de Jerusalén. Alejarse es en el sentido de que sus sueños se habían roto, ellos también estaban rompiendo con todo lo que habían vivido. Es decir, regresar a su pueblo Emaús es regresar en una forma simbólica, regresar a la vida anterior, como diciendo, esto como que fracasó. Vamos a regresar a lo que estábamos haciendo antes. Eso significa regresar a Emaús. Esa es la expresión para decir, vas a regresar a tu vida anterior. Pero tenían un motivo del por qué regresaban. Primero, ellos no sabían que Jesús había resucitado. Lo que ellos habían experimentado es que Jesús había sido martirizado, había muerto en la cruz. Por eso su camino de regreso es un camino de desilusión, de fracaso, de sinsentido. Yo siempre digo que cuando en el Evangelio no se describe al personaje como el hombre golpeado por los salteadores, no se describe un hombre, y lo hace mismo Lucas. Cuando no se describe el personaje, lo que el evangelista quiere es que pongas tú tu nombre ahí. Por eso lo dice así. Entonces, de tal manera, esos 2 discípulos podemos ser usted y yo, o puede ser cualquiera de los que nos están viendo. Sí, y que aplicándolo a nuestra vida, ¿cuántas veces no hemos nosotros intentado, bueno, los que de alguna forma hemos encontrado al Señor, yo creo que muchos de los que nos están viendo han ya conocido al Señor. Ojalá que los que no lo han encontrado, que se apresuren a encontrarlo, pero muchos de los que han encontrado al Señor, ¿cuántas veces no nos hemos desilusionado de decir, hemos tenido la tentación de regresar a nuestra vida anterior?
Entonces, eso es lo que pasa cuando experimentamos nuestra vida en el sufrimiento sin unirlo al triunfo de la resurrección, como le pasó a estos discípulos. Jesús camina con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. ¿Cuántas veces nosotros mismos caminamos en desilusión, en desesperanza, sintiéndonos solos, sintiéndonos abandonados, y ni siquiera cuenta nos damos que Jesús camina con nosotros? Exacto. Y es ese sentirnos solos, sentirnos abandonados. O sea, ese tiempo reflexivo quiere decir que estamos centrados en nosotros mismos. Cuando nos centramos en nosotros mismos, cuando nuestra atención está en mi situación, cuando la atención está en mis problemas, en mi persona, es cuando no alcanzamos a reconocer a Jesús que está aquí a un lado y va caminando contigo. ¿Por qué estás tan concentrado en ti mismo que no puedes ver a aquel que está ahí siempre contigo? Y eso es lo que le sucedió a los discípulos de Emaús, que como bien dices, deberíamos de nosotros, al estar escuchando este pasaje del Evangelio, necesitaríamos estarlo aplicando a nuestra vida. Versículo 17. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofás, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Ahí me detengo, aunque parece que sigue más, pero bueno, sí, ahí se acabó el párrafo. Porque sí. sigue mucho. Incluso, a continuación, continuando con lo que estábamos hablando, dice, Jesús mismo les habla. Él es el que toma la iniciativa, Él es el que se une a ellos, es el que le empieza el diálogo. Y aún así, cuando Jesús les está hablando, aún así son incapaces de reconocerlo. ¿Cuántas veces a nosotros nos ha hablado el Señor? Y muchos queremos, es que quiero escuchar su voz. La puedes escuchar la voz. Cada vez que se predica la palabra de Dios, cada vez que escuchas proclamar esa palabra de Dios en la Sagrada Misa, es Dios el que está hablando. Por eso al final se dice palabra de Dios. ¿Y cuántas veces lo hemos escuchado o cuántas veces lo hemos reconocido? Aun cuando Jesús nos habla, nos invita al diálogo, toma esa iniciativa, nosotros estamos tan concentrados en nosotros mismos que somos incapaces de reconocer esa voz. Hoy es lunes de resurrección. No me gusta decir fechas porque luego este programa puede transmitirse en otro día, pero creo que este programa va a salir en lunes de resurrección. Me gusta la frase última para cerrar este segmento. No sé si haya por aquí o nos esté viendo alguno que no sepa todo este asunto que estamos celebrando y que apenas pasó en estos días. Todo este asunto de que Jesús está vivo y apenas celebramos su resurrección. No le cambien, ya volvemos para seguir platicando de cuál es ese asunto de Jesús el Nazareno. Pensar que hay tanta gente que ha entregado su vida totalmente a los demás es increíble. La verdad es que siempre hay alguno de ellos en una parte del mundo dando su vida, rezando por mí. Incluso en este momento en el que te estoy hablando. Ellos son los que con su oración diaria nos sostienen todos los días y el problema es que no nos damos cuenta. Da igual quién sea, a qué me dedique, qué haya hecho, en qué crea. Para ellos soy hijo de Dios y eso basta. Ya lo dijo Jesús, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Qué mejor prueba de ello? Por eso, cuando te paras un momento y piensas en toda esa gente, el corazón se te encoge y te planteas, ¿cómo puedo agradecérselo?
quizás la mejor forma de empezar sea dar las gracias, ¿no? Gracias. Gracias de verdad. Muchas gracias. Gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias. Nosotros ya sabemos que no estamos solos. Ahora, ellos tienen que saber que no están solos. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre este pasaje de los discípulos de Emaús, aquellos 2 discípulos de Jesús que el mismo día de la resurrección volvían a su pueblo en Emaús, a su casa, a volver a su vida de antes, a volver a su vida normal, porque estaban desanimados porque el Señor había sido crucificado. Les pregunta el Señor, ¿qué es eso que pasó en esos días? Y ellos le dicen, todo este asunto de Jesús el Nazareno. Yo cerraba el segmento anterior, Monseñor, diciendo, ¿sabemos cuál es todo este asunto de Jesús el Nazareno? ¿Qué es esto que celebramos en estos días de la Pascua? Es lo que ellos van a explicar ahora en los siguientes 2 párrafos, si me permite leerlo. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él. Lo hicieron condenar a muerte y clavar en la cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía libertar a Israel. Sea lo que sea, ya van 2 días desde que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decían que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron todo tal como lo habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. ¿Qué es esto de Jesús el Nazareno? Como tú cerrabas el comentario anterior, es cierto que también muchos de nosotros, no porque no vieron el programa de la semana pasada, sino generalmente se conoce el nombre de Jesús, pero exactamente no se sabe qué fue lo que hizo, por qué fue mandado por Dios, cuál era su misión. Y a ellos va aplicado este mensaje, ese de Jesús el Nazareno. En una forma inocente o en una forma provocativa, Jesús dice, ¿qué cosa, no? ¿Qué cosa? Como simulando no saber, para provocar que ellos echaran fuera toda su frustración. Y si te fijas, solamente hablaron de lo negativo que había sucedido. Nunca mencionaron de su esperanza, sino más bien mencionan su frustración. Era un profeta poderoso en obras y palabras. Era en el tiempo pasado, como en su frustración decía, ya no, eso se terminó. Como los sumos sacerdotes lo crucificaron, lo mataron. En un sentido, en ellos cabía ese sentido de la muerte como una destrucción, un fracaso. Entre paréntesis, no habían recibido el Espíritu Santo. Por lo tanto, no habían sido guiados a la verdad plena. No habían podido descifrar el mensaje de Jesús cuando Él estaba con ellos. Y el mensaje de Jesús era claro. Él sí había anunciado que iba a morir, pero también había anunciado que iba a vivir, pero también el sentido claro de la muerte. La muerte en Jesús no es una derrota. La muerte es una victoria. Es una glorificación, es una exaltación, como lo dijimos la semana pasada. Entonces, aquí muestra toda la frustración de estos personajes, que puede ser la frustración nuestra cuando no conocemos a Jesús. En países latinoamericanos todavía se respeta la Semana Santa como semana de asueto, pero en los Estados Unidos ya no. De tal manera que puede pasar desapercibida y podríamos encontrarnos el martes después de la resurrección a alguien que le pasó la Semana Santa y ni cuenta se dio, que ni siquiera sabe qué es este asunto del que estamos hablando. Sin duda que a un esfuerzo extra tenemos que hacer para meternos en la conmemoración de estos eventos salvíficos. Sí, porque se refiere directamente a nosotros, a nuestra salvación.
O sea, Jesús no vino por cuenta, o sea, para algo que le beneficiara a Él mismo, sino vino para darnos algo que nos iba a beneficiar a nosotros. Por lo tanto, si nosotros somos los beneficiados, entonces debemos de aceptarlo, debemos de asimilarlo. ¿Qué más decía ese texto? Porque se me va. Habló de las mujeres. Dicen que las mujeres fueron y lo vieron y no encontraron nada, encontraron unos ángeles. Ya había un testimonio, primario de la resurrección. Pero ¿qué pasa cuando el corazón está cerrado? O sea, aunque te anuncien algo, no lo vas a recibir. Si el corazón está cerrado, necesitas un corazón abierto. El corazón cerrado es aquel que está sumido en la oscuridad, en la preocupación, en la depresión, en todo lo que te puede destruir. Es algo negativo. Ábrete a la luz, ábrete a la esperanza, ábrete a la alegría y sobre todo a esa esperanza. Entonces podrás recibir esa noticia y le podrá dar sentido a tu vida. Aquí las mujeres ya les habían dicho de un mensaje de que Él estaba vivo. Ahí menciona que mensajes de ángeles que les decían que estaba vivo, pero ellos ni lo tomaron siquiera como una posibilidad. Ni siquiera como una posibilidad. Me los imagino como que estaban reunidos todos, vinieron las mujeres y dijeron, acabamos de ir al sepulcro y él no está ahí. Y unos ángeles nos dijeron que está vivo y ellos, vámonos a la casa, hombre, déjense de cosas, vámonos. Así están locas, así como muchas veces decimos, ¿no? No, los locos eran aquellos que no se abrieron a ese mensaje de vida. Y que ahora, según nos cuenta esta narración que conocemos como los discípulos de Emaús, siguen cerrados en su corazón, de tal forma que ni escuchan ni pueden ver. Pero bueno, el Señor les va a abrir los ojos. Versículo 25. Entonces Él les dijo, qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas. ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al principio, estos discípulos identificaban a Jesucristo como un profeta, y lo era, más que profeta, pero era un profeta. Y un profeta generalmente amonesta al pueblo cuando el pueblo se ha desviado de su camino. Y aquí está haciéndolo Jesús. Los está amonestando, diciendo, qué poco entienden ustedes, qué cabeza dura. Y todo esto ya ha sido anunciado, y no solo por el mismo Jesús, sino que había sido anunciado desde los antiguos profetas. Dice, ¿cómo es que no les entra en la cabezota? Así dice Jesús, un poquito, en pocas palabras. El pueblo dice aquí que estaba a 12 kilómetros de Jerusalén. 12 kilómetros caminando debe ser un buen de tiempo, ¿no? Porque fíjese lo que sigue aquí en el texto. Bueno, no, perdón, lo que acabo yo de leer, que les explicó todas las Escrituras. ¿Cuántas horas habrán sido de diálogo esas que se pasaron? Porque a partir del versículo 28 ya van a llegar al pueblo. Sí, y fue una grande catequesis la que el Señor seguramente les dio. Pero, repito, aunque Jesús hable como nos habla en las Sagradas Escrituras, aunque el cielo truene, si no tienes abierto tu corazón, no llega el mensaje. Y no les llegó. No le cambien, porque en el tercer segmento escucharemos lo que cuando se les abre el corazón y entienden y lo reconocen. Esto es Fe Católica Viva. Gracias por seguir con nosotros en Fe Católica Viva. Estamos conversando con Monseñor Jorge de los Santos sobre el pasaje de los discípulos en camino hacia Emaús, y nos está ayudando, Monseñor, a entenderlo y a profundizarlo ahora que es tiempo de Pascua. Nos quedamos, Monseñor, a partir del versículo 28. Dice así: al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró pues para quedarse con ellos. Este gesto del Señor no se autoinvitó, pues. No se autoinvitó como
pudo haber hecho quizá, sino que hace un gesto como que se iba para ver si me invitan. No sé. Sí, si se fijan, este gesto es posterior a que, como decías, explicó las Sagradas Escrituras. Después vamos a ver cómo, aunque no las estaban comprendiendo perfectamente, o no las estaban comprendiendo porque su corazón todavía estaba cerrado, o sea, un efecto siempre hay. Empezaba a arder su corazón en una forma inexplicable. Ellos no sabían por qué. Bueno, yo creo que muchas veces nos ha pasado a nosotros. ¿Qué es lo que me pasa? ¿Qué es lo que me está sucediendo? Como que hay algo que me emociona y no sé qué es. Haber escuchado las Sagradas Escrituras y explicadas por el mismo Jesús provocó un cierto efecto. Ese efecto, al menos en reconocer a esa persona que está a mi lado, que todavía no la reconocían que era Jesús, lo reconocieron como una buena persona, alguien de quien podemos aprender, alguien de quien es muy agradable estar con, y por eso es que le dicen, quédate con nosotros. Jesús nunca nos va a violentar. Siempre lo hemos dicho y nos lo dicen incluso desde el catecismo. Jesús no va a entrar a la fuerza a tu corazón, nunca. Si tú no le abres el corazón y no lo invitas, no va a entrar. Es un caballero que respeta la libertad y la individualidad de cada persona. Entonces, ahí, como tú decías, hizo la finta como que iba a seguir adelante. ¿Por qué? Porque él, para poder quedarse con alguien, necesita ser invitado. Y como que hay que invitarle a muchos lugares, a nuestro corazón, hay que invitarle a nuestra casa, hay que invitarle a nuestro trabajo, hay que invitarle a nuestro diálogo con los amigos, hay que invitarle en muchos momentos y en muchas situaciones. Y que tengamos cuidado porque algunos creemos que sí lo tenemos, algunos creemos que sí está invitado, estamos suponiendo y resulta que no. Resulta que el Señor ha sido echado fuera de muchas casas, ha sido echado fuera de los hogares, ha sido echado fuera de las escuelas, ha sido echado fuera de los trabajos, ha sido echado fuera de la sociedad y creemos que todavía está ahí. No, lo hemos echado fuera. Necesitamos abrirle de nuevo esos espacios. Hermanos que nos están escuchando, abran ese espacio de su casa, de su familia, para que vuelva a entrar Jesús. Versículo 30. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? Ahí es donde sucede el milagro más grande que sucede todos los días y en todas las partes del mundo, la Eucaristía. Hace clara referencia a partir el pan. Así se referían los primeros cristianos, la iglesia primitiva, cuando celebraba la Eucaristía. Dice, nos reunimos a partir el pan o a la fracción del pan. Esa es la Eucaristía. La Eucaristía sabemos perfectamente que es la presencia real, completa de Jesús. Cuando ellos, ese milagro de consagrar el pan, porque dice lo bendijo, en ese momento se le abrieron los ojos, en ese momento reconocieron que Jesús está ahí con nosotros. Ese debe ser el momento para cada uno de nosotros cuando vayamos a asistir a la misa. Reconozcamos que se nos abran los ojos y reconozcamos que Jesús está allí, que Jesús está vivo, si no estuviera ahí. Y quizá puede ser un buen momento si quien nos está viendo esta noche ha estado alejado de la iglesia. Quizá es el momento para invitar a Jesús a entrar a su casa y a su corazón. Y una vez que le haya invitado, acérquese a misa. Vaya a misa, vaya al partir el pan, escuche las Escrituras explicadas por el mismo Jesucristo. Si te fijas, este pasaje tiene todos los elementos de la Sagrada Eucaristía. Cómo es Jesús el que llega, el que los saluda, el que les habla. Es lo que sucede en la misa. El Señor nos saluda, el Señor nos invita a su casa, el Señor nos habla por medio de su palabra, el Señor nos explica las Escrituras, también sucede en la misa. El Señor se hace presente consagrando el pan, es lo que sucede en las Sagradas Escrituras.
y como decías, aquellos que se encuentran alejados o aquellos que se encuentran en estos momentos deprimidos, derrotados, frustrados, sepan que el Señor está allí, que los ha invitado, que los está esperando, pero está esperando que ustedes abran su corazón. Y quizá el resultado de ese acercarse e ir a misa, o de todos nosotros cuando vamos a misa, debería ser lo que pasa a partir del versículo 33. Si me permite, de inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha aparecido a Simón. Ellos por su parte contaron lo sucedido en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Estos dos hombres, inmediatamente después de tener la experiencia de invitar a Jesús a su casa y de estar en la Eucaristía y escuchar su palabra, se fueron a contársela a otros. Exacto, tomaron el camino de regreso. Como dijimos al inicio de este programa, ellos se iban alejando de Jerusalén, se iban alejando del grupo de los apóstoles, se iban alejando de las esperanzas, se iban sumiendo en el país de Emaús, país que significa frustración, país que significa la rutina anterior, país que significa sin sentido. Encuentran al Señor y entonces toman el camino de regreso a esa esperanza, con esa seguridad, ya con esa seguridad de que Jesús está vivo. Y en ese regresar van a encontrar a otros que ya también son testigos de la resurrección. Dice, Jesús está vivo. Sí, nosotros también somos testigos de que está vivo. Por eso el saludo importante en este tiempo, desde la iglesia primitiva, es: Jesucristo ha resucitado. Y respondían: verdaderamente ha resucitado. Es algo que nos debe de motivar para toda la vida. De alguna manera estamos pues todos invitados ahora en la Pascua y siempre a formarnos, a aprender de las Escrituras, a aprender de nuestro Señor, a participar de los sacramentos, particularmente de la Eucaristía, a acercarnos a una comunidad con otros que han creído igual que nosotros y anunciar a Jesucristo, hacer nuestra misión. Y eso es a lo que nos invita hoy este pasaje de los discípulos de Emaús. Muchas gracias. Felices Pascuas, Monseñor. Felices Pascuas. Jesús ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. Muchas gracias. Dios les bendiga. Felices Pascuas a todos ustedes.